Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Clínica de la Fe. El día de hoy estaremos comentando el fenómeno de la emergencia de la víctima como un fenómeno de época, pero también como algo que nos recuerda y nos remite permanentemente al campo de lo mitológico. Eh, Algunos teóricos consideran que vivimos una época de sacerización y los procesos de sacerización pues básicamente tienen que ver con estos espacios donde los cuerpos humanos quedan en una línea limítrofe entre la humanidad y la sacralización. Más adelante explicaremos de qué de qué tratan estos procesos de sacerización, porque además, pues, si algo se ha vuelto común en las sociedades contemporáneas es justamente el sesgo sacerizado de la vida cultural. Eh, en las emisiones pasadas, pues lo que hemos ido construyendo es una problematización en torno a la idea de la víctima. Entendemos que el tema de por sí es muy polémico y hay demasiadas aristas que habría que ir considerando para hacer una valoración pues más o menos pertinente, sobre todo cuando uno piensa en el fenómeno de la víctima en los contextos religiosos, en la medida que los contextos religiosos, pues si alguna característica tienen es justamente la exacerbación del sesgo victimizante, ¿no? Entonces, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva la reflexión de esta noche. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Agradecemos al profesor César, a Diana, a Omar, que hoy nos acompañan como panelistas. Y bueno, César, la sesión anterior nos hablabas de que un poco se evade o no hay, digamos, el marco para poder responsabilizar eh, como tal a la persona colectiva, que es el término jurídico que le dan digamos, a las personas morales, la persona colectiva, como la que establece el patrón que forma al victimario. Se naturaliza el llevar en algún momento dado al juicio al propio victimario, como si fuera un, un agente externo totalmente independiente, como si fuera el negrito del arroz. A mí me gustaría, César, en un principio, si nos pudieras abundar más en cuanto a tu idea de cómo responsabilizar o en qué sentido pues hacer el análisis, eh, de los alcances que tiene la propia persona colectiva para, pues sería, entiendo en tu tesis, pues la que crea, la que forma o la que permite el espacio para que haya un victimario. Y si quisieras responder esta pregunta, yo te le damos la palabra a nuestros demás panelistas. Damos la bienvenida, ya se incorpora ahora el profesor Carlos, bienvenido. Y pues te escucho, ese sería, digamos, mi primer pregunta, comentario. Sí, hay una eh, dificultad que además es una dificultad no sencilla, porque el tema de la victimización es un tema, pues no solamente de moda, sino es un tema que da prestigio y que da un sesgo heroico, digamos, a quien es presentado como víctima. Se vuelven como intocables y se vuelven como intocables justamente porque al ser arrojados a esa condición de víctima, se promueve colectivamente una inclinación emocional a la conmiseración. Y el problema tiene un
sesgo bastante complejo porque no es eh, una expresión fenoménica contemporánea en varios momentos de la historia humana, pues el asunto de la victimización ha tenido un manejo y no siempre el manejo es similar. En la legislación mexicana o en general en las legislaciones occidentales suele distinguirse a la persona física, que es la persona individual, de la persona moral, que son básicamente las organizaciones, ¿no? Una iglesia es una persona moral, una empresa es una persona moral, un partido político es una persona moral, eh, y las sanciones básicamente van dirigidas a las personas físicas y no a las personas morales. Cuando se ha construido en Occidente esta crítica en contra del patriarcado y el modelo, eh, pues un modelo en donde la figura masculina, la figura del macho es una figura que comienza a ser molesta justamente porque por los efectos naturalizantes que genera, eh, en términos, digamos, de colectivos que más o menos comparten ciertos referentes culturales y ciertas prácticas que además no se ven, entre comillas, como prácticas que sean dañinas al colectivo, sino más bien se ven como prácticas naturalizadas que moldean la conducta colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los hogares mexicanos era muy común que a los hombres se les permitiera llegar a sus casas a altas horas de la noche, y en los mismos espacios o en los mismos hogares era muy mal visto e incluso sancionado si las mujeres se atrevían a llegar a altas horas de la noche, ¿no? Era normal, digamos, que los hijos varones pudieran tener relaciones sexuales con quien quisiera, incluso era festejado, y en el caso de las mujeres, pues era sancionado, ¿no? Las cosas afortunadamente están cambiando, y al inicio del programa, pues una de las cosas que yo decía es que hay en el asunto de las víctimas una tendencia colectiva, fundamentalmente promovidas por personas morales, que gestan y construyen espacios de sacerización, y la manera más sencilla de explicarlo es diciendo que el concepto de sacer pues, es un concepto legal del derecho romano, que básicamente declaraba, es decir, en estos procesos imperiales del Imperio Romano, conforme avanzaba el dominio territorial del imperio, pues solían encontrar pueblos en resistencia que no era tan fácil dominar, y una manera económica fácil, que utilizaba el Imperio Romano para no invertir demasiados recursos en el sometimiento de esos pueblos, era declarar legalmente al pueblo un pueblo sácer. Y eso significaba que la declaratoria ponía o colocaba a las mujeres y los hombres de ese pueblo en una condición intermedia, o sea, no eran humanos porque el imperio los había sacralizado, pero tampoco eran dioses porque tenían cuerpo humano. Y entonces, en la misma ley, pues básicamente lo que se configuraba cuando un pueblo era declarado sácer, pues lo que se declaraba es que ese pueblo podía ser masacrado, y la ley romana no tenía elementos para perseguir al masacrador, simple y sencillamente porque el imperio había decretado que los habitantes de esa aldea no eran humanos porque eran sagrados, pero tampoco eran dioses porque tenían cuerpo humano. Y entonces eran cuerpos que básicamente se disponían para el sacrificio, ¿no?
Y el efecto era que pues, la gente los podía masacrar y no había consecuencias legales, ¿no? La figura del Sácer, varios filósofos la han recuperado, básicamente para explicar que algunos procesos de victimización son similares a esta ley romana y que básicamente están dirigidos, digamos, como a la regulación de aquellas poblaciones que sin existir la ley de sacerización, son sacerizados al amparo de las excepciones legales, ¿no? ¿Quién puede ser un sacer contemporáneo? Pues, por ejemplo, los migrantes, ¿no? Los migrantes además ilegales, ¿no? Eh, que en el caso de México, es decir, el migrante más perseguido, el migrante más atacado, el migrante más vejado, es el migrante centroamericano. Y suele ser común entre los grupos delincuenciales pues, que se pueda hacer negocio con ellos porque no son ciudadanos, son ilegales. Y como no son ciudadanos, no tienen derechos que les protejan en su integridad física. Y está muy naturalizado, es decir, hay zonas muy amplias en México donde el abuso contra los migrantes no es visto como algo violatorio a la ley, incluso es visto más bien como algo normal. Se les secuestra, se les viola, se les extorsiona, y no hay grupos policíacos que se dediquen a investigar a estos que están abusando de los migrantes porque no son considerados ciudadanos, ¿no? Y entonces es una población sacerizada. Eh, y cuando uno piensa, por ejemplo, en el caso de la Guerra Sucia y en la proyección de todos estos grupos que con el paso de los años se asumieron como víctimas, fundamentalmente, digamos, los hijos de los desaparecidos, eh, pues los padres fueron una población sacerizada. Ahora, hay una diferencia muy importante entre la posibilidad de sacerizar poblaciones, o sea, eso lo hacen las entidades morales, eh, y que la misma población afectada se sacerice a sí misma o se victimice a sí misma, ¿no? Porque al ser victimizada, pues se vuelven como una especie de entes que ni son humanos ni son dioses, ¿no? O sea, son sáceres. Entonces, no sé si queda más o menos clara la idea del sácer y tiene una vinculación muy estrecha con este rollo de la victimización. Entonces, es un fenómeno cultural que al ser naturalizado es muy difícil de apreciar, digamos, cuál es el origen que provoca la victimización y luego es muy difícil convencer a las víctimas que se muevan del lugar, ¿no? Y se deja, pues, obviamente, pues el fenómeno sin atacar, por lo que te entiendo. Vamos a preguntarle al profesor Carlos, bueno, en esta perspectiva que le he escuchado a César, lo planteado en la sesión anterior, ¿consideras entonces que eh, la, la persona moral, la persona colectiva, sí tiene estos matices de perpetuar una cultura de abuso, profesor Carlos? Sí, por supuesto. Pues de hecho, pues parece ser que también es una característica de los grupos que hacen una distinción entre amigo y enemigo, ¿no? Lo hemos señalado acá muchas veces, en tanto que se establece una división fundamental entre nosotros y los que no son nosotros, pues curiosamente no hay, no hay grupo que se afirme a sí mismo como
como el malo, no hay grupo que se afirme a sí mismo como el feo, no hay grupo que se afirme a sí mismo como el derrotado, más bien se afirman en la positividad, ¿no? Entendida como pues nosotros somos los buenos, nosotros somos los que están aquí para afirmarse, no para ser negados. En ese sentido, pues lo otro es expulsado y, y dice César, sacerizado, ¿no? Eh, pues sí, porque el otro no es parte de nosotros. Es más, es peligrosísimo. Por ejemplo, el lenguaje que se está usando en estas fechas respecto a los supuestos terroristas de Hamas, ¿no? Por ejemplo, los señalamientos que hacen es que son animales y que bajo el trato de animal, pues, o la condición animal, una vida despojada de cualquier cualidad humana, pues entonces es factible y es bueno incluso su sacrificio, porque además se hace en aras de proteger la vida de lo propio, ¿no? O sea, es decir, en estos enfrentamientos que estamos viendo, pues se arrogan el derecho de decir nuestra vida es la que es buena, nuestras formas son las que prevalecen y lo que no sea igual a nosotros, pues hay que darle muerte, ¿no? Sin importar, o sea, el asunto acá es no hay distinción, o sea, absolutamente se sabe que población civil pues está siendo acribillada, pero la lectura es que se hace por un bien supremo y que se hace en aras de salvaguardar la vida. Hace poco también al respecto una cuestión muy similar compartió Slavoj Žižek por las redes, ¿no? Y también ponía el ejemplo de cómo en la revolución iraní, pues el Shah de Irán decía que su revolución había sido pacífica, que no habían matado a un solo ser humano. Y los datos, pues evidentemente lo contradecían. Y la respuesta fue exactamente la misma, ¿no? No, 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 es que nosotros matamos animales, no matamos seres humanos. No merecen esa categoría de ser humanos. Entonces, pues al momento de señalar victimarios, pues es difícil porque pues puede haber un responsable, pero pues la idea es que, perdón, lo terrible es que, eh, a ver, lo voy a poner en estos términos. Por ejemplo, si el nazismo en la actualidad sigue siendo tan vigente, fue porque fue derrotado de manera militar, pero no así de manera filosófica, o sea, de manera filosófica está más vigente que nunca. Entonces, si estoy entendiendo pues lo que dice César, cómo señalas a esa entidad moral, porque pues ya justamente en este asunto que estamos tratando de las víctimas, sabemos, aquí incluso hemos hablado del caso de Eichmann en Jerusalén, este reportaje de Hannah Arendt donde da cuenta de quién es Adolf Eichmann, uno de los perpetradores del Holocausto, pero la defensa que esgrimía era del orden moral y del orden burocrático. Yo solo seguía órdenes. Eh, y por supuesto, o sea, no hubo quien no se montara. Sabemos que incluso, pues, mentes brillantes como Heidegger, ¿no? Por decir algún nombre, pues se montó en el nazismo, no había quien no se subiera a la inercia propia del tiempo. Entonces, pues, ¿quiénes son los responsables o cómo terminas por eh, se-
o más bien me parece que cuando señalas específicamente a alguien de ser un victimario, pues lo que haces es en realidad, pues revancha, porque se convierte en un chivo expiatorio. A alguien tenemos que culpar, alguien tiene que lavar la cara, alguien tiene que quitarnos las culpas y entonces, pues ahí está, ¿no? Adolf Eichmann acusado y él esgrimiendo que era un simple burócrata que seguía órdenes. Entonces, que por supuesto no son pocos los teóricos que han señalado que justamente pues tiene razón, al menos en el sentido de eh, ser un hombre de su tiempo. Sin duda, por supuesto, aparecen otros criterios como los que hemos insistido acá, en dónde está su responsabilidad. Si bien es responsable, eh, pues la dimensión de la responsabilidad no se puede agotar en alguien que se ve como mero instrumento de la realización de una idea que incluso lo trasciende, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, pues muchas de las víctimas hoy en día se presentan así como instrumentos, tienen una beta mesiánica, tienen una beta salvífica, eh, en donde al contar sus historias, pues están haciendo, de alguna forma, redimiéndose no solamente a ellas, sino a otros. Y bueno, pues ahí viene todo el asunto de si esto es verdad, porque a final de cuentas también hay un usufructo del lugar de la víctima, un lugar de privilegio. Y mientras esas ideas que le dieron cuerpo a esos victimarios pues no sean combatidas, me parece que pues, pues no se resuelve nada, ¿no? Y solo hay intercambio de muertos o como lo pone César quizás en intercambio de Sácer, ¿no? Tú me mataste un Sácer, pues yo te mato otro. Eh, y el asunto pues no se resuelve y es en muchas ocasiones muy redituable. Y bueno, pues es un asunto muy complejo, como siempre. Definitivamente, definitivamente, Charlie. Pues sí, estamos en tiempos donde existen posturas de que si no estás conmigo, estás contra mí y tienes que ser enemigo de mi enemigo porque pues no son humanos, ¿no? Son animales. Bueno, Diana, hablando de una ruta hacia la reconstrucción de una vida, escapándonos un poco de la posición de víctima, ¿cuál visualizas que puede ser un camino? ¿Volveremos un día a estar en un colectivo o traeremos siempre este estrés postraumático donde en medio de los cantos y las alabanzas de una iglesia que visitemos, pues vendrán memorias tristes? ¿Qué ruta propondrías en este sentido, ¿no? Una ruta sanadora de reconstrucción. Te escuchamos. Ah, ay, pues creo que también es algo muy difícil y que cada persona creo que tendría que buscarle por dónde, ¿no? Ya en otra sesión que tuvimos de Clínica de la Fe, recuerdo cuando la doctora Luisa decía que pues ella lo encontró en la universidad, ¿no? En dar clases. Y bueno, yo creo que algo que sí diría quizá es como ir al psicólogo. Creo que es algo que nos puede ayudar bastante como a replantear muchas de las ideas que teníamos, ideas que adquirimos en este tipo de grupos,
algunos desde niños, otros ya más grandes, pero que igualmente estaban convencidos de que pues lo que hacían, inclusive el dañar a otro ser humano, pues estaba dentro de los planes de Dios, ¿no? Entonces creo que sí ayudaría mucho como reestructurar muchas ideas, darle otro significado a las vivencias también. Am, ¿Y qué más? Pues sí es difícil pensar en ubicarse uno otra vez en ese tipo de espacios, como que dice uno ya para qué, ¿no? O sea, ya lo viví muchas veces y otra vez ubicarme ahí. Quizá pensar en hacer algo diferente, pero pues de manera personal yo no, como que ahorita en este momento de mi vida no lo veo como algo viable, el hecho de buscar otro lugar, otra iglesia, ¿no? Ah, u otra comunidad así tal cual como tan estructurada y con un líder, no sé, como que para mí no, pero pues ya es como decisión de las personas y creo que pues sí, un aporte muy valioso que están comentando tanto el profe César como el profe Alejandro es esta parte de, ah, pues sí, como no quedarnos en ese sitio de víctimas, porque es muy cómodo también, ¿no? Es como, ay, pues yo fui víctima de un líder, de un pastor o de quien sea en algún colectivo, ¿no? Y también me hacía pensar mucho ahorita en cómo también, bueno, no sé, a lo mejor a ustedes no les pasó, no lo sé, pero a mí sí, o sea, el hecho de creerte tanto lo que te decían que uno mismo ejerce, pues sí, abuso sobre las personas, ¿no? Y uno cree que realmente es como lo mejor. Tengo como un ejemplo que a veces recuerdo de una amiga. Ella conoció a un chico en un grupo de como de evangelismo de la universidad y se casó con él. Pero me acuerdo que, o sea, antes de casarse con él, ella me comentaba muy triste, me decía, es que ya no soy yo desde que otra vez empecé a ir a la iglesia. Ella desde niña, pues, había estado como involucrada en el cristianismo, ¿no? Sus papás y todo, pero se había alejado. Y regresa, conoce a este chico, se hacen novios, y pues ella me decía, yo ya no soy yo, eh, que este chico la quería controlar. Y pues sí, me acuerdo y siento feo porque yo le dije, no, es que el matrimonio, que es muy bonito y se ve que ustedes se llevan bien. O sea, de verdad que ahora lo pienso y digo, ¿cómo, cómo no? Tuve otro consejo para ella. El hecho de que te digan que, ay, me quieren estar controlando y ya no soy yo y ahora tengo que hacer lo que él dice, pues eso está súper mal. Y, y no sé, o sea, creo que sí, invitaría mucho a la reflexión, o sea, después de que dejamos de ir a este tipo de lugares, pensar cómo nosotros también adquirimos tantas ideas y nos las creemos y no solo eso, sino que dañamos la vida de los demás. Son solamente los pastores o la gente que está en el liderazgo, sino nosotros también. Y pues sí, cómo podemos ir cambiando, ¿no? Cambiando ese tipo de cosas que pues no solo nos afectan a nosotros, sino también al prójimo. Sí, definitivamente valga el mea culpa, porque pues sí fuimos parte de un sistema donde pues las creencias, la ideología pues nos llevaba a eso, ¿no? A no solo estar ahí viviendo como víctima, sino decirle a la otra víctima, esto es plan de Dios, tú ten fe, las las cosas van a ir a buen camino. Y definitivamente creo que no era por ahí. Pues muchas gracias, Diana. Vamos con Omar. Omar, sería buena idea crear evangélicos anónimos, 12 pasos, 12 tradiciones. Buenas noches. Híjole, qué interesante propuesta. Eh, Precisamente hace poquito estaba
haciendo una reflexión con uno de estos grupos. Me reuní con ellos, me pidieron hacer una tribuna. Qué asunto tan curioso. A veces se incorpora un colectivo uno, se vuelve parte uno de estos movimientos a veces. Digo, afortunadamente yo tuve la oportunidad de acercarme, no con la intención de convertirme en miembro, sino de conocer, principalmente de conocer, en la búsqueda de un colectivo más sano, más organizado. eh, y bueno, hablaban un poquito de lo curioso de algunos colectivos, de unas agrupaciones. eh, Me tocó con un grupo evangélico, terminaban una reunión, alquilaban el mismo espacio. Terminaba un grupo su asunto de alabanza, de adoración, guardaban sus equipos de sonido, todos sus enseres y menesteres quedaban retirados. Llegaba el siguiente grupo, que suponemos también cristiano, y tenían que hacer sus procesos de limpieza y de eh, sus reprenderes y sus declaraciones y manifestar que el grupo anterior había dejado malos espíritus ahí, que había que echarlos a un lado. Qué difícil salirse de estos grupos, qué difícil es efectivamente esta situación de ser víctima de un grupo, de estar justo con este grupo, eh, ser un movimiento, moverse en una masa con una creencia inculcada, inducida por un sujeto, un ser superior, ¿no? Como se refería César, ¿no? A a un personaje glorificado, a un personaje que su palabra es ley, es autoridad, es la máxima expresión, y lo que, pues es que es un enviado de Dios directamente, y su palabra es palabra de un ser supremo. Oye, lo que está sucediendo aquí, tú no te salgas del grupo, estamos conscientes de que somos víctimas y estamos a gusto de ser víctimas, porque eso es lo que quiere nuestro creador, nuestro líder. Tenemos que seguir siendo víctimas porque son los designios del Ser Supremo. Por algo suceden las cosas malas, por algo estás aquí en este grupo. Eh, en este grupo, en esta tribuna que compartía, fue curioso porque pues el lenguaje que se tiene que hablar ahí, primera tiene que ser un tono, un modito así medio cantado. Dicen algunos del grupo, ¿no? Es que es el bañito de pueblo, es la expresión ñera, la forma de hablar, que tiene que ser cantadito, con ese estilo tan curioso, y se agolpan a veces entendiendo eh, que es parte de lo natural, de lo que pueden integrarse. eh, Algunos grupos de casos extremos de gente golpeándose, ¿no? Haciendo como las procesiones estas del silencio, flagelándose. Dolor, ¿cuál dolor? Dolor el que yo le causé a mis padres, dolor el que le causa a la gente que está alrededor mío. Y resultas en una víctima autoflagelada. eh, ya no tiene que el líder estarte dando de latigazos, tú solo te los das. Si el grupo está mal, mira, tú vienes aquí al servicio del ser supremo, de un ser superior, de un poder superior.
lo que haga la gente y que esté mal, no importa, tú síguete aquí sentado, sigue de víctima, estás en buen lugar, en buen camino. Un grupo de 12 pasos, de 12 tradiciones, de libros de cualquier color para formar una agrupación de estas. Híjole, qué difícil porque en cuántos grupos, por más pequeño que sea, no llega la gente a querer tomar control de ese grupo. Ah, tú lo estás dirigiendo, pues ahora yo vengo a tratar de dirigir, a quitarte las riendas de esta nueva agrupación, de esta nueva afiliación. En algún momento igual formé un grupo, me pidieron algunos muchachos, un grupo de apoyo para gente, ¿no? De doble A. Se hizo el grupo, empezamos a trabajar. Híjole, qué difícil, porque igual volverse las víctimas eh, y aplicarse a que los demás, mira, en esa agrupación sí son víctimas, allá sí los están haciendo sufrir, aquí vivimos en una libertad en la que te obligo a flagelarte, a dañarte, a tener un control enfermo. Sí estaría interesante crear de estos grupos, pero ¿en qué momento se puede perder el control, las miras y una legislación de lo divino? En alguna ocasión por estudios, cuando estuve en neurología, hablaban de la hipnosis, esto no procede, de asuntos espirituales, esto sí hay unos estudios, pero están a un lado, no se manejan de manera abierta hacia lo desconocido, a lo que donde chocaría la ciencia, la fe y demás cosas. En lo legal, pues igual, ¿cuál es el grupo coercitivo? ¿Cuál es el grupo dañino? ¿Cuál es el grupo de fe, de espiritualidad que sí esté teniendo acciones milagrosas y cosas fuera de lo que la legislación, de lo que la ley pudiera entender en el aspecto espiritual? Pero bueno, quedo ahí. Muchísimas gracias, Omar. Valiosa tu participación. Mi Gracias. querido César, en, en la búsqueda de un camino hacia la reconstrucción de vidas, porque finalmente, más allá de que victimicemos o no, la realidad es que hay una necesidad de reorientar la vida, deshacerse de creencias prácticas que resultaron perjudiciales. Diana habla del acompañamiento terapéutico en lo individual. Me acuerdo de una charla que tuvimos respecto a las adicciones, decías que pues el camino sería buscar el evitar que el adicto fuera adicto, más allá de procurarle un lugar donde lo atendiéramos ya como adicto. En ese terreno de las propuestas hacia la reorientación o la reconstrucción de la vida hacia lo positivo, pues sería muy interesante escucharte, mi querido César. En general, yo creo que lo que ha prevalecido en las teorías más sensatas, pues es una posición más desde la lógica del acompañamiento. ¿Y por qué se dice que desde la lógica del acompañamiento? Pues justo porque las soluciones o las respuestas pues son complejas, o sea, no hay una respuesta para para todos los victimizados, ni hay una sola respuesta para todos aquellos que sufren dolor. Eh, y ahí, digamos, la opción que se ha construido es justamente esta idea de que estos procesos de salud mental pues se den justamente en el contexto más
más que de una prescripción o más que de una directividad, desde la lógica de un acompañamiento, es decir, prestar oído y prestar compañía al que sufre o al que ha sido dañado, eh, con toda la intención y con toda la vocación de no juzgar lo que se escucha y no juzgar lo que se hace. Y ahí hay una cuestión bastante complicada, porque justamente de lo que se trata es de estar al lado del que sufre, no para darle consejos o no para darle directrices, sino estar respetando absolutamente los tiempos que requiera cada quien para ir encontrando las respuestas que cada quien puede ir construyendo con relación a sus dolores y con relación a sus carencias, ¿no? Eh, Ahí yo creo que una de las cuestiones políticas que contrastan mucho con esta lógica de la victimización es justamente el no juzgar, ¿no? Eh, Porque el binomio es muy problemático y el binomio mismo me parece que exige acompañamiento, es decir, tanto el que victimiza, que en un escenario muy bipolar y muy simplón, pues lo que se diría es, habría que condenar al ejecutor de la victimización, eh, pero también el acompañamiento a la víctima. Y la dificultad es justamente o el reto fundamental es pues evitar el juicio, ¿no? Porque el que victimiza lo hace por razones y la víctima tiene no solo la carga del dolor, sino también tiene sus propias razones de por qué se pone en en el lugar, digamos, donde es muy fácil ser victimizado, ¿no? Muchas gracias, César. Pues, Carlos, en el terreno de las propuestas, hay, yo veo grandes dificultades. La realidad es que tenemos una buena masa de víctimas, pero ahí hay pues una especie de embudo donde pocas son las que logran trascender a las figuras que ejercen esta violencia simbólica. Muchas se asumen en ese rol, justifican. Eh, César hablaba más o menos de un proceso de paz donde pues incluyera un poco o un mucho al victimario, ¿no? Que estuviera en la disposición de redimirse o reivindicarse. Y ¿qué abonarías en este terreno de las propuestas, mi querido Carlos? Pues la verdad no mucho, o sea, no lo tengo claro, pero algo que más o menos sí tengo claro es que sí, pues las voces necesitan ser escuchadas, ¿no? Hay un podcast de una mujer que se dedica a hacer entrevistas con reos o con reas. Y bueno, ha sido muy criticada porque pues es una persona privilegiada y a veces parece que en sus entrevistas trivializa o banaliza mucho las cosas. Entrevista justamente a personas que han sido señaladas básicamente de ser unos monstruos, en su mayoría, ¿no? Entonces, pues se armó hace algunas semanas todo un revuelo al respecto porque le dieron voz a la mamá, a una mamá que ayudó, participó en el asesinato de su hija a manos de su pareja. Y bueno, el crimen es tan atroz que pues en el asunto de las redes iba en términos de
le quieren lavar la cara, lo están tratando de absolver a la mamá, cosas así por el estilo. Y bueno, a final de cuentas ella decía que pues por lo menos escucharan, ¿no? Y a ver si todo el prejuicio que ya tenían en contra de ella pues se cumplía o si encontraban algo. Y me parece a mí que en términos de si queremos avanzar un poco y si queremos sobre todo comprender, pues el asunto no puede estar nada más de, de un lado, ¿no? Y esto, por supuesto, pues que se entienda que la comprensión no es justificación ni absolución, sino es eh, comprensión, ¿no? Y del otro lado, pues justamente me parece que hay cosas que sí son muy claras en términos de lo que le puedes hacer a alguien y, y de quién puede padecer una condición de víctima. Y también el asunto es que como estamos pues ya lo diría el autor que hemos traído acá a colación de crítica de la víctima, como es la época de la víctima, pues también eh, se maximizan muchas cosas que desde luego, bueno, al menos desde mi parecer, no tendrían por qué aparecer en ese horizonte. Cualquier mínima intrusión del otro y por supuesto cualquier falta también de responsabilidad quizás en uno mismo, pues son tomadas inmediatamente como condición de, de victimización. Y me parece que al bajar la vara, pues tanto, nos metemos también en problemas de, pues como se ha señalado acá, ¿no? De acompañar pues al que sufrió una situación de abuso, maltrato, sometimiento. Y, y pues nada, tenemos una tarea complicada, pero pues sin duda también, por ejemplo, en este asunto de las denuncias, estoy a favor de que todas sean escuchadas y recibidas, pero eso no quiere decir que su sola enunciación sea necesariamente pues una condición para declararlas verdaderas, ¿no? Pues enorme la tarea. No se puede hablar de fallar, pero mientras haya vida, pues seguirá habiendo esperanza. Hemos agotado pues el tiempo, no el tema seguirá abierto. La intención de esta sesión era hablar de políticas públicas, creo que quedamos distantes de ello, pero pues ya habrá oportunidad en una próxima sesión, la posibilidad de alguna política pública para el acompañamiento terapéutico de aquellos pues que se han visto afectados por eh, estas asociaciones religiosas, sea la persona colectiva, sea el victimario, sea la víctima, pues habrá que darle la atención debida. Gracias al profesor César, gracias al profesor Carlos, gracias a Diana, gracias a Omar que hoy nos acompaña como panelistas y gracias a ustedes por seguir con mucha atención esta transmisión. Les agradecemos de todo corazón. Estamos a sus órdenes en la página de Facebook Clínica de la Fe y en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Ahí nos estamos saludando, ahí nos estamos siguiendo. Muchas gracias, que pasen muy buena noche.